Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este domingo en que celebramos el Día del Señor, la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, nos sitúa en una liturgia muy especial que cierra los domingos del tiempo ordinario. En primer lugar, encontramos como primera lectura un texto del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores, cuya actividad podemos situar en el tiempo del exilio. Es un profeta que consagró y consignó gran parte de su actividad y de su predicación por escrito. Su identidad, claramente sacerdotal, está ligada al templo y a Jerusalén en tiempo de la primera deportación. El uso de los textos de Ezequiel en el Nuevo Testamento aparecen ligados sobre todo a imágenes que retomará el libro del Apocalipsis. El uso de este texto nos sitúa ya en la clave que nos ayudará a enmarcar toda la liturgia de la palabra, la escatología, el final de los tiempos, no solo de este año litúrgico, sino de toda la historia, tiene como su centro a Jesucristo. Y Ezequiel, a su manera, anunciaba ya esto, pues su obra, que se escribió antes de la caída de Jerusalén, anunciaba y denunciaba con fuerza la crítica a la idolatría. Hoy podríamos nosotros preguntarnos: ¿cuáles son nuestros ídolos? ¿La comodidad? ¿La indiferencia? ¿El placer? ¿El dinero? ¿El poseer? ¿La imagen? ¿La superioridad? ¿La arrogancia? En cualquier caso, la infidelidad al proyecto de Dios, que lleva a adoptar cualquiera de estas idolatrías en el corazón, llevó a Israel a la destrucción de su ciudad y de su templo. Las grandes
imágenes que el profeta Ezequiel va colocando nos sitúan entonces en este contexto no de desolación, no de abandono, pero sí de crítica, de reflexión. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué hemos hecho con este proyecto de Dios en nuestra vida? Y precisamente esta pregunta nos permite conectar con el Evangelio, porque el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, después de una serie de reflexiones iniciales que hemos venido meditando y que nos invitan a la fidelidad, a la vigilancia y al esfuerzo, a través de las parábolas del mayordomo, las 10 vírgenes y los talentos, describe la llegada del Hijo del Hombre y el juicio de las naciones. Este juicio que se realizará al final de la historia nos presenta a Cristo precisamente como un juez que mira la acción de cada ser humano de cara a las necesidades de los más pequeños, de los que más sufren, de los más necesitados. Y es que la necesidad forma parte de nuestra vida. ¿Quién no ha experimentado en su vida algún tipo de necesidad corporal o espiritual? Y precisamente allí es donde estamos llamados todos a actuar, a saciar esa necesidad, a responder al proyecto de Dios para nosotros. De hecho, el texto de Mateo nos sitúa muy claramente frente a dos proyectos. Uno, que Dios hizo para nosotros, el reino de los cielos, que no es otra cosa que la comunión con Dios y con los hermanos. El otro proyecto, que no ha sido hecho para nosotros, pero que hemos robado, que hemos hecho nuestro a través de nuestras malas acciones y de profanar el proyecto de Dios a través de un mal testimonio, refleja las consecuencias de adoptar cualquier plan que se aleje de Dios, que no mire la necesidad, que no mire sino nuestros propios intereses y nos encierre en nuestro egoísmo. Al final, el infierno y la condenación constituyen una eternidad ensimismados y alejados de la posibilidad del amor y de la comunión. Esas consecuencias de eternidad hoy se nos presentan con gravedad y nos invita el Evangelio y la liturgia a reflexionar dónde está nuestra vida de cara a este proyecto, dónde estamos en nuestra comunión. ¿Realmente estamos respondiendo a la vocación y al don de Dios en nuestra vida? Porque justo la comunión que se realiza entre las personas de toda condición debe darse sin distinción. Por eso el apóstol San Pablo numerosas veces llama la atención a las comunidades que dirigía y que acompañaba, diciendo: ya no hay división entre ustedes, ya no son unos hebreos y otros griegos, ya no son unos de aquí y otros de allá, ya no son unos de esta raza y otros de esta otra, ya no son pobres ni ricos, todos son hermanos en Cristo. San Pablo nos llama a reconocernos precisamente invitados por Dios y reconocidos, unidos en su persona por la primicia de Jesucristo. La metáfora del cuerpo con la que San Pablo continuamente refiere a la Iglesia no hace sino subrayar la importancia de la comunión que debe haber entre nosotros. Y esta comunión, esta unidad que brota precisamente de Cristo, indica que en Él tiene su fundamento la vida de la Iglesia. Por eso toman sentido las palabras de Ezequiel cuando nos invita a reconocer la voz de Dios, que nos dice: yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Hoy que aún es tiempo, que aún no ha venido el Señor como juez, se nos invita a despertar de nuestro letargo, a olvidar nuestras idolatrías y a escuchar la voz de Dios que hoy nos busca, que hoy quiere recuperarnos, que hoy está aquí para cuidar de nosotros. Así podremos cantar como el Salmo, como el salmista: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Buscaré esas verdes praderas, Señor, contigo,
donde reposar. Buscaré esas fuentes tranquilas que me conducirán a reparar mis fuerzas, perdidas por la idolatría, por el egoísmo, por la soledad, por el sufrimiento, por la torpeza con la que a veces he conducido mi vida. Pero así, confiando en el Señor y transformando nuestra vida en Él, dejándolo que sea el Señor de nuestra vida, podremos verdaderamente caminar con Cristo hacia la consumación de la historia. Y entonces todo tendrá sentido. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar, porque Él reinará y viviremos juntos un reino de comunión y de amor. Entonces, los enemigos todos, enemigos de la comunión, la violencia, la tristeza, la soledad, el miedo, el egoísmo, la arrogancia, la soberbia, la muerte, todos se someterán ante Cristo y Cristo ante el Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Pidamos al Señor que nos ayude a descubrir con fidelidad cuál es su plan para nosotros y a vivir ese proyecto con autenticidad, con radicalidad, asumiendo las consecuencias de nuestras acciones y sobre todo viviendo y declarando que Jesucristo es el Señor de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestras familias y de nuestra nación. Que así sea.